Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Pasan los siglos y Santa Teresa de Jesús sigue siendo una luz para vivir la unión con Dios. Su persona y obra inspiran cada día a millones de personas a vivir la vida con sentido. La hermana Ninfa Watch recorre los hitos de su vida y nos ayuda a profundizar en su espiritualidad. El padre Miguel Márquez nos descubre los guiños en Dios, que siempre es providente. Cayetana Jairi Johnson nos desvela a qué se refiere Jesús cuando nos habla de la señal de Jonás. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la razón y la fe son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Si la vida de los santos es siempre actual, hay algunos que de un modo especial, y una de ellas es Santa Teresa de Jesús. Por eso esta noche nos acompaña la hermana Ninfa Watt de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Es doctora en comunicación, licenciada en Ciencias de la Información y en Filología Hispánica, y ha ejercido la docencia universitaria y es crítica de cine. Buenas noches, Ninfa. Hola, buenas noches. Vamos a empezar por una pregunta personal, antes de entrar más en la vida de Santa Teresa. ¿Quién es Santa Teresa para ti? Para mí, pues Santa Teresa es una maestra de vida y de oración. Es un modelo de vida. Es verdad que ella pues, fue en su siglo, en el siglo XVI, con sus circunstancias concretas, con su vocación particular, y yo en mi siglo, en el XXI, con mis circunstancias también personales y con mi vocación, mi opción de vida, que es distinta de la suya, pero con una raíz común, queriendo seguir un camino de vida y de oración, de encuentro con Dios, ¿no? Y de seguimiento de Jesús. Es verdad que al ser yo teresiana, de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, pues toda nuestra espiritualidad está impregnada, está vertebrada de teresianismo, que es lo que impulsa a todo, que es así como lo que hizo nuestro fundador, San Enrique de Osó, ¿no? Pero ciertamente las obras de Santa Teresa para mí son una fuente inagotable, por mucho que las lea, siempre son fuente de inspiración. Siempre descubro en ellas algo nuevo y me alimenta en todos los sentidos, como persona, como mujer, como cristiana, como religiosa, tanto en lo espiritual como lo intelectual. Me parece una mujer admirable y digna de poner los ojos en ella. Pues vamos a conocer esta noche mejor su vida y su espiritualidad. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo es el ambiente en el que va creciendo Teresa de Jesús? Bueno, pues Teresa de Jesús lo cuenta ella misma. Si me dejas, te puedo leer un trocito de cómo empieza ella el libro de su vida, porque es que ella misma cuenta cómo fue esa infancia, cómo era el ambiente de su familia, y que desde luego ella misma lo cuenta mucho mejor de cómo lo pueda contar yo. Y sabes que en el libro de su vida, que es verdad que... A ver, dice, en el capítulo primero: el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favoreció para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos estos. Con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos a ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud. Tenían muchas. Y luego empieza a hablar de su padre, de un hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y con los criados, y que no consentía tener esclavos porque les tenía mucha piedad. Habla de su madre, una mujer que vivió con muchas enfermedades, pero que era muy aficionada a leer y eso se le contagió a ella. Ella nos habla de esos
padres virtuosos y temerosos de Dios que le marcaron su vida. ¿m? Es verdad que era un ambiente de familia numerosa. Su padre se había casado en un primer matrimonio, había tenido 2 hijos, Juan y María, y luego se casó con don Alonso. Sánchez de Cepeda se casó con doña Beatriz y tuvo 10 hijos. Así que ella cuenta, éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Y vivió un ambiente, ella refleja una vida feliz en su infancia. Su gran amigo y compañero de aventuras era su hermano Rodrigo. Con él leía vidas de santos, con él construía ermitas, con él los dos muy idealistas leían vidas de santos y hasta Teresa lo convenció para que se escapase con ella, como decía, a tierra de moros para que nos descabezasen por Cristo. Porque eso de que la vida, el cielo era para siempre, siempre, siempre. Y bueno, una aventura, se escaparon de casa y menos mal que su tío los encontró en los 3 postes que están ahí a las salidas de Ávila, porque era su afán. O sea, no era el afán el que las descabezasen, su afán era ganar el cielo, ganar el cielo. Es verdad que este ambiente infantil tan sano, tan limpio, de infancia feliz, em, quedó marcado por la muerte de su madre. Era ella todavía preadolescente casi, y se quedó con una inmensa soledad. Se sintió muy triste, muy abatida. Ella misma cuenta en su vida que se fue a una imagen de Nuestra Señora y dice: le supliqué que fuese mi madre con muchas lágrimas, porque a partir de ese momento se quedó eh, como desenganchada de la vida, a pesar de su padre que lo quería tanto. Es decir, que una primera parte de su vida, pues feliz, dichosa, de familia numerosa, de una casa en la que se leía mucho, tanto el padre como la madre, y le dejó en ella este afán por saber, por leer, por conocer. Pero después una adolescencia un poco complicada, con muchos devaneos, hasta el punto de que su padre, temiendo que se despistase la niña, la metió interna, hoy diríamos la metió interna, la llevó a las Agustinas de Santa María de Gracia, porque su hermana mayor se había casado. Entonces, sin su madre, sin su hermana mayor, fue una etapa más complicada de su vida hasta que después ya entró en el Carmelo. Ninfa, ¿qué claves de su juventud tienen eco en la vida religiosa, en la vida como carmelita? ¿Qué aspectos marcaron, igual que la orfandad, la vida de Santa Teresa de Jesús? A ver, yo creo que hay muchas facetas distintas que la marcaron y que después se traducen de una forma o de otra en su vida adulta o de religiosa. Si cuando ella, después de, su conversión, ya comentaremos después algo de su conversión, pero cuando ella realmente ya se convierte para una vida de completa entrega a Dios, ella dice que descubrió la verdad de cuando niña. Si descubre la verdad de cuando niña, es porque de niña se le habían quedado ya muy grabadas las verdades de Dios. La verdad de cuando niña tenía que ver con ese amor a Dios, con ese deseo del cielo, con ese aspirar a todo lo más elevado. Pero también yo creo que como las cosas afectan en positivo y en negativo, pues yo creo que también entró en su clave vital no solo ese profundo sentido religioso inicial, sino el conocerse a sí misma en esa etapa de la adolescencia y de descubrir en ella misma que tenemos luces y que tenemos sombras y que tenemos inclinaciones al bien e inclinaciones al mal, como una captación de la psicología humana de su propia persona para después
volcar su reflexión sobre la vida. No sé si me estoy sabiendo explicar, pero creo que tanto lo positivo como lo negativo tiene un reflejo de enseñanza para ella. Porque después Santa Teresa, lo que nos cuenta en sus obras, lo que llevó a su vida, todo lo que escribe lo escribe por experiencia. No habla, es verdad que ella leyó muchísimo, pero lo que cuenta es lo que ella ha vivido, lo que ella ha experimentado. Y lo que ella ha vivido y ha experimentado lo ha pasado por la reflexión y luego lo cuenta. ¿Quiere esto decir que esa verdad de cuando niña, de ese profundo sentido religioso, se une a ese periodo suyo de más lucha, de más ambivalencia, de más luces y sombras, que después se prolongarán también en sus primeros años de vida religiosa? Es tremendo. Otra dimensión que también la marca es su gran afán por la lectura, primero libros de santos con su hermano Rodrigo, después una afición, según dice ella y según cuenta ella, desmedida por los libros de caballería, que su madre era una gran aficionada. A su padre no le gustaba mucho eso de que leyese tantas obras de caballería, tantos libros de caballería, y los leyó con su madre, con la ayuda de su madre, un poco a escondidas a veces. Pero ese afán por la lectura se trasladó después también, que no se quedaba tranquila si no tenía, cuando era joven, si no tenía libro nuevo, no tenía descanso. Bueno, pues después eso también se traduce en una clave en que busca en la lectura y también en la conversación sobre las lecturas con personas amigas que sabían conectar con ella, em, el tesoro de los libros, ¿no? Creo que son como tres dimensiones que se unen para una personalidad muy compleja, pero que sabe reflexionar sobre todo lo vivido y luego traducirlo en propuestas positivas para seguir avanzando en el crecimiento espiritual y en el conocimiento de Dios. Ninfa, ella que estaba en las Agustinas, sin embargo, se decanta por entrar en el Carmelo. ¿Qué es lo que la movió? Bueno, pues la verdad es que ella misma cuenta que su vocación, el último empuje de su vocación, aunque es verdad que había encontrado una religiosa muy santa en las Agustinas de Santa María de Gracia, que le hizo, porque ella fue a regañadientes, a esa especie de internado de monjas, ella fue muy a regañadientes, muy molesta, porque ella se lo estaba pasando muy bien fuera. Y después de un periodo que le costó mucho la adaptación, pues veía que había personas muy santas, muy buenas, sobre todo una monja que fue para ella un gran ejemplo. Pero como también tenía por eso decía yo antes lo del conocimiento propio, que es algo muy, muy teresiano, insiste ella mucho en el conocimiento propio. Ella se conocía a ella misma y le parecía que eso iba a ser muy, muy exigente, ¿no? Em, pero cuenta que, esto también es muy interesante, que el último paso de su vocación en realidad, dice ella, casi más que por amor me movía el temor de irse por un mal camino, porque ella se conocía a sí misma. Y tenía una amiga en el convento de la Encarnación y en contra de la voluntad de su padre, también con su hermano, también se lo llevó, se escapó de casa, esto es literal, se escapó de casa para entrar en el convento de la Encarnación. Y lo que ella al principio decía, cuando habla de temor, no es un temor que hayan que entenderlo como miedo, sino un temor como ese respeto reverencial, ¿no? De decir, yo no me quiero perder, yo quiero seguir un camino del cielo. Pero eso mismo se fue purificando y volcándose en solo amor, que diría ella. Yendo al convento de la Encarnación, que se encuentra en Ávila, que no lo hemos dicho, pero bueno, su ciudad natal, y allí se encuentra, hay ahora un convento de carmelitas descalzos, en lo que se llama la Plaza de la Santa, que está edificado sobre el lugar donde nació Teresa de Jesús, y se conserva un lugar que es como un oratorio donde nació Teresa de Jesús. Bueno, pues luego, y cuando se escapó de su casa,
tuvo que salir de las murallas de Ávila para llegar al convento de la Encarnación, que sigue hoy vivo y que se puede hoy todavía conocer. En ese tiempo de carmelita, sería a lo mejor importante cómo era la vida de una carmelita entonces, porque es verdad que hoy conocemos cómo vivía una carmelita en el siglo XVI. A ver, pues para nosotros puede ser un poquito difícil de comprender, pero hay que pensar que en aquel tiempo la entrada en un convento no dependía de la vocación, bueno, mejor dicho, no dependía solo de la vocación o no en todos los casos de la vocación. Los padres eran los que decidían el futuro de sus hijos. Este se dedica a las armas, este se dedica, esta se casa y le eligen el esposo, esta entra en un convento. Quiero decir que había muchas jóvenes que entraban en los conventos no por auténtica vocación de sentir ellas una llamada de Dios, sino porque sus padres las metían en el convento, eran jóvenes buenas, serían piadosas y podían tener ahí una vida recogida. No ese es el caso de Teresa. Teresa, como he dicho, se fue en contra de la voluntad de su padre, aunque dice que le parecía que cuando se alejaba de su padre se le arrancaban las entrañas de lo mucho que le costaba alejarse de él. Fue su decisión, ahí ya tenemos ya una Teresa de armas tomar, ¿no? Muy decidida, muy valiente, muy de ser capaz de luchar por lo que creía bueno, eh, con esperanza, luchando contra toda esperanza. Ella sí que entró por vocación, por deseo, aunque haya dicho antes que decía ella que más le movía el temor que el amor, pero se sentía llamada ella a esa vida. No era así en todos los casos. ¿Qué sucedía? Que dentro de los conventos se reproducía mucho de la estructura social del exterior. Había algunas que eran de muy buenas familias que entraban incluso con sus doncellas. Y había desigualdades sociales dentro del mismo convento. Por eso digo que hoy nos puede descolocar un poco pensarlo así, pero es que era la realidad que Teresa vivía. Entre ellas había personas buenas, por supuesto, había monjas buenísimas y santísimas, pero había muchas que es que estaban llevando una vida que habían elegido para ellas. Y por tanto, supongo que tenía que ser muy difícil lograr un clima de auténtica vida religiosa. Por eso ella, que había decidido por su propia vocación y que se pasó, esto también es muy importante saberlo, se pasó años de lucha. Según nos dicen, bueno, y lo sabemos por muchos testimonios, ella era muy simpática, muy buena conversadora, tenía muchos amigos, muchas damas, muchos caballeros que la visitaban. Los conventos necesitaban de las limosnas para vivir. Y claro, el tener muchos bienhechores era muy bueno para el convento, para poder sobrevivir. Y a la misma Teresa la animaban, como era tan agradable en su trato, a que fuese al locutorio, porque todas esas personas amigas que iban allí también, es verdad que también iban a consolarse, a consultar cuando tenían problemas, pero luego daban donativos. Y eso era un peligro pues muy grande. Y la propia Teresa notaba ella que se enredaba en una lucha. Ella va diciendo, por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía el mundo. Creo que tengo aquí un trocito que lo puedo leer, porque es que es muy significativo. Dice, pasaba una vida trabajosísima, lo cuenta en el capítulo 7 de su vida, una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía el mundo. Dábame gran contento todas las cosas de Dios.
teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios tan enemigos uno de otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. O sea, que el clima que ella veía y que ella vivía también se le contagiaba a ella, pero a ella le creaba una insatisfacción, como una división, con la que no estaba contenta, con la que no estaba satisfecha. Veía que eso no era a lo que se sentía llamada. ¿Qué acontecimiento marca su vida y que le mueve a un cambio profundo? Sí, en realidad, más que un solo acontecimiento, es un proceso que va teniendo varios acontecimientos que a ella le hacen reflexionar. Bueno, ella fue una mujer con muchas enfermedades a lo largo de su vida. Siendo joven, en una ocasión hasta creyeron que había muerto. Em, eh, Hubo varios hitos que fueron, varios momentos que fueron haciéndole pensar, pero hay uno especialmente bonito y significativo, un acontecimiento que la cambió, un cambio ya le hizo dar un salto muy profundo, ¿no? Y lo cuenta ella, permíteme que lo lea porque es que, y hagámonos idea de que para entonces ella tenía ya casi 40 años, o sea que se pasó años de lucha, de lucha. Pero mira lo que le pasó en una ocasión, después de toda esta lucha que hemos dicho. Lo cuenta en el capítulo 9, por si a alguien le apetece leer. Dice, pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Cuando ella habla de ruines costumbres, no es que hiciese nada del otro mundo, pero era esa vida un poco superficial, de mucho locutorio, de mucho entretenimiento. Y cuenta, acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota, que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Ese encuentro con ese Cristo tan llegado nos deja de que es encontrarse con una imagen, pero una imagen de Cristo llegado que a ella le toca el corazón y le hace replantearse su vida, pero de una forma decisiva. También había sido cuando leyó las confesiones de San Agustín, que le hacían leer, si San Agustín pudo dar ese cambio de vida, ¿por qué no yo? Tan importante fue este cambio, tan importante ese salto para entrar en una vida profunda de oración, que ocurre una cosa muy curiosa. En el libro de su vida, que empieza como esas palabras primeras que he empezado a contar, de su familia, de sus padres, se pasa 10 capítulos narrando su vida, su infancia, su adolescencia, su juventud, su entrada en el Carmelo, pero llega un punto en que dice, ya no puedo seguir contando aquí mi vida. Yo necesito explicar lo que es la oración. Si no explico lo que es la oración, no puedo dar a entender, no puedo seguir narrando mi vida. Porque dice, a partir de este momento de su conversión, dice, ya es un libro nuevo. Ya mi vida estoy en otra etapa. Es libro nuevo, porque mi vida no es solo mi vida, es mi vida con Dios a través de la oración. Y por eso, y necesita entonces unos capítulos, son también como 10 capítulos que explica además de una manera muy bonita, y con unas imágenes muy sugerentes, lo que significa la vida de oración.
que no es rezar cosas, es como abrirse un espacio interior en el que vivir con Dios. No es, a mi parecer, oración otra cosa, sino tratar de oración, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y por eso, después de que que se le llama el tratadillo de la oración, sigue después en su vida contando su vida, pero es una vida muy distinta. Es una vida, como diría ella, engolfada en Dios. O sea, empapada en Dios. Empapada en Dios. Sí. Le cambió la vida, ciertamente. Ninfa, ¿y cómo ese cambio de vida le lleva a iniciar lo que va a ser una reforma del Carmelo? Porque, claro, estas gracias, estos carismas, estos regalos, estos de Dios, son expansivos. Hay necesidad siempre de compartirlo. Y ella empezó a compartirlo con algunas monjas de su propio convento, pero algo muy, muy bonito, con un grupo de personas que decían, los que nos amamos en el Señor. Eran un grupito que hoy nos puede sorprender menos con la espiritualidad actual, en que sabemos que los distintos estilos de vida y opciones de vida y el sacerdocio y la vida religiosa y el laicado serán formas distintas, pero que son carismas para compartir. ¿m? Que lo fundamental que tenemos todo que nos une es lo nuclear, ¿no? El bautismo, el seguimiento de Cristo, nuestra fe. Y resulta que se reunían entonces en el locutorio un caballero, como dice ella, el caballero santo, un laico, una dama de muy alta alcurnia, otra gente más sencilla. Fueron creando como un grupo de personas que se hacían fuertes unas a otras, que se apoyaban, que compartían ese afán de vivir una vida de oración. Insisto que no es una vida de rezar cosas, sino vida de oración, que la oración llegue a formar parte de la vida, que sea no como un departamento estanco, ahora trabajo, ahora rezo, ahora me divierto, sino vivo una vida de oración que se manifiesta en todos los aspectos de mi vida, en la diversión, en el trabajo, en el rezo, en la celebración, en el compartir con otros. Ese grupito de los que se apoyaban unos a otros, se hacían espaldas, decían, pues empezó a surgir la idea de por qué no crear algo, empezar algo en que se pudiese vivir de forma más radical. Al ver que lo que ella vivía en su convento no era lo que ella intuía como una llamada de Dios, la satisfacción por estar viviendo a medias, el deseo de algo mucho más auténtico, mucho más profundo, y aunque pueda parecer contradictorio, mucho más alegre y más abierto de espíritu, para ir a la raíz del seguimiento, pues llevó a que se planteasen el hacer eso, el crear lo que ella llamaría un palomarcico, o sea, un grupito de aquellas que querían vivir con mayor radicalidad ese seguimiento de Jesús en la Orden del Carmen. Entonces es cuando fundó, con ayuda de sus amistades y de su hermano, un primer convento que es el de San José de Ávila, en el que se implantaron unas formas de vida que, como digo, curiosamente eran más profundas, más alegres, más abiertas, más sencillas, en el que todas las hermanas eran iguales. No había diferencias de clases sociales. Decía ella, aquí todas se han de querer, todas se han de amar, todas se han de ayudar. Eran todas iguales, era un grupito que estrenaba la ilusión por volver a las raíces de la Orden del Carmen, pero que en realidad fue el fundar. Empezó eso en
en San José de Ávila, y luego vinieron las demás fundaciones. Infa, normalmente cuando hablamos de reforma pensamos en cambios en las normas, en las estructuras, y realmente la reforma de Santa Teresa lo que nos enseña es una verdadera reforma personal y de la vida en el espíritu. ¿Qué hitos marcan esta reforma? Bueno, fíjate, si hablamos de reforma, bueno, pensemos que históricamente estamos viviendo el siglo XVI, ha habido la Reforma Protestante, la Contrarreforma de Trento. Cuando se hablaba en aquel tiempo, en aquellos ambientes, se hablaba de reforma, es que tenía que ver con esta reforma protestante que fue tan dolorosa, ¿no?, para la Iglesia. Y las reformas que es verdad que el Concilio de Trento quería impulsar en las órdenes religiosas. Pero lo de hablar ella, Teresa, nunca habla de reforma como tal. O sea, sí que es verdad que habla en los momentos de reformar, pero ella siempre habla de fundar, siempre habla de fundación. Lo de hablar de reforma teresiana es algo que se empezó a hacer después en el siglo XVII. Uno de los historiadores teresianistas llegaron a hablar del siglo XVII de reforma teresiana. Ella en realidad siempre habla de fundación y a ella la consideran fundadora. Pero es cierto, como dices, que ella lo que intenta es como renovar, hacer nuevo. Casi me gusta más lo de renovar que el de reformar, porque lo que pretende no es tanto reformar las formas como dar nueva vida, dar nueva vida. Y es justo dar nueva vida. Es verdad que pusieron sus normas en el Carmelo, pero que todas iban encaminadas a simplificar, a ir a lo esencial, a ir a la vida del espíritu en una fraternidad en la que de verdad se compartiese todo: la vida, los bienes, el amor a Dios, la ayuda a los demás. Y esto, claro, ella, hemos dicho que empezó en ese palomarcico de San José, pero como también hemos dicho que esto es expansivo, cuando uno vive algo que es muy valioso, no solo puede quedar para él, lo tiene que compartir. Eso le pasó al principio con ese grupito que hemos dicho, ¿no? Eso le ocurrió con el primer convento de monjas, las que quisieron seguirla, algunas de la Encarnación y otras que fueron entrando después. Pero claro, como sigue siendo expansivo, porque el espíritu se expande, el espíritu pide ser contagiado, comunicado a otros, fueron naciendo nuevos palomarcicos, nuevos conventos. El siguiente, bueno, Medina del Campo, luego Malagón y Valladolid y Duruelo, y ya empezamos también no solamente las monjas, sino con los carmelitas hombres, con San Juan de la Cruz, eh, que comenzó el hacer lo mismo que estaban haciendo ellas, las carmelitas que se empezaron a llamar descalzas. O sea, las que son seguidoras de Teresa de Jesús dentro del Carmelo, empezaron a llamarse las carmelitas descalzas. También hubo, pues eso, también frailes que querían vivir esa misma vida, ese mismo espíritu, que intentaba volver más a las fuentes, a la raíz, a la sencillez. Y empezaron, por tanto, también los conventos de carmelitas descalzos. Y siguió en Toledo y en Pastrana, en Salamanca, en el Val de Tormes, en Segovia. Se fue extendiendo por muchos lugares de España hasta su última fundación en su vida fue la de Burgos. Y que luego se fue extendiendo por el mundo. Pero no solamente eh, nuevas fundaciones de carmelitas descalzas y carmelitas descalzos, sino que su espiritualidad necesitó como buscar nuevos cauces, de tal manera que hubo a lo largo de los siglos, ha habido personas, eh, santos también, algunos de ellos, que se alimentaron tanto del espíritu de Santa Teresa que vieron que no solamente era para una vida en un convento, una vida contemplativa o de clausura, sino que esa misma espiritualidad podía ser vivida y aplicada en otros ambientes distintos. Y nacieron congregaciones, que hay muchísimas congregaciones
femeninas y masculinas que se alimentan del espíritu teresiano, pero cada una de ellas subraya un aspecto distinto de la espiritualidad teresiana. Y no solamente congregaciones, es que hay movimientos laicales, hay grupos de laicos que también, y distintas formas de institutos religiosos y de nuevas formas de vida consagrada y de compromiso cristiano, que de una forma o de otra se siguen alimentando de la espiritualidad teresiana, porque lo mismo que ella vivió en el siglo XVI y en su convento, aunque es verdad que ella, que era una andariega, como la llamaban, ¿no?, que iba por los caminos en sus carretas con sus nuevas fundaciones, eso mismo vivido en otras realidades, en otras opciones de vida. Un ejemplo es la Compañía de Santa Teresa de Jesús, a la que tú perteneces. ¿Cómo se vive en la compañía esta dimensión teresiana en sus elementos? Porque es verdad que en cada sitio se marcan acentos. ¿Cuál es ese acento que dirías tú que se marca en la compañía? Bueno, pues la Compañía de Santa Teresa la fundó un sacerdote catalán que en el siglo XIX él era un enamorado de Santa Teresa y sobre todo yo diría un enamorado de la experiencia de Dios en Santa Teresa. Y tanto le llenaba el espíritu teresiano que todas las iniciativas que puso en marcha tienen esta impronta teresiana, ¿no? La más importante de sus obras fue la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, un grupo de mujeres consagradas para vivir en comunidad, siguiendo el espíritu de Teresa de Jesús, pero en la vida activa y dedicadas a la educación. Nuestro lema siempre es oración, enseñanza y sacrificio. O sea, la oración como una forma de vida de contemplación en la acción, en medio de la realidad, no en una vida de clausura, sino en la vida activa, dedicada a la educación, es decir, con el deseo de transformar el mundo por medio de esa educación para para formar buenos cristianos, buenos ciudadanos del cielo y de la tierra. O sea, se trata de transmitir a través de la educación, y decía San Enrique de Osó, nosotros tenemos la espiritualidad teresiana de Enrique de Osó. O sea, él entendió que la espiritualidad teresiana tenía una carga formativa, ella que es maestra de vida y oración, para transformar la vida de las personas, que es lo que tú mencionabas antes, ¿no? Que primero se trata de una transformación, de una renovación, de una reforma, si se quiere, interior de la propia persona, y que luego que esto se traslada y se manifiesta en la vida, ¿no?, en la vida real. Él tenía esa idea de que decía que educar que lo he visto atribuido a mucha gente, pero él escribe: educar a un niño es educar a un hombre, educar a una mujer es educar a una familia. Entonces nos encomendó especialmente dedicarnos a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, para educar con espíritu teresiano. Y la tercera pata que decía antes, el sacrificio, es en función de la oración y de la enseñanza, es decir, en función de lo que supone de ese esfuerzo, ¿no?, de esa entrega a la vida de oración y a la vida activa en la educación. Y curiosamente, también, bueno, aparte de otras iniciativas que tienen el espíritu teresiano de Enrique de Osó, el MTA, Movimiento Teresiano de Apostolado, se llama ahora, en sus comienzos se llamó Archicofradía de Hijas de María y Teresa de Jesús, es un movimiento de laicos vinculado a la compañía. Todos formamos parte de lo que llamamos la familia teresiana de Enrique de Osó, que es para quienes quieren vivir como buenos cristianos en su propio ambiente. Eso es todavía más allá, no ya religiosas como nosotras, que hacemos votos, que vivimos en comunidad, sino quienes lo viven en su vida de casados, de padres de familia, de solteros, de lo que sea, cada uno en su propio ambiente, en su propia profesión, en su propia vida de familia, personal, con espíritu teresiano. Volviendo al tiempo de Santa Teresa, ella tuvo la ocasión de interrelacionar, por decirlo de cierta manera, con varios santos.
¿Cómo fueron esas relaciones y qué pozo dejaron en ella? Bueno, pues esto hace pensar que la santidad mueve a la santidad, ¿no? Y que esto puede ocurrir en tiempos muy convulsos. A veces nos pensamos que como nuestros tiempos de ahora son tan complicados, pues que no se puede, ¿no? Que no se puede. Bueno, pues el tiempo de Santa Teresa fue un tiempo muy convulso. Ya mencionábamos antes que se vivió la Reforma Protestante, que supuso un movimiento religioso, político, social, cultural, que hizo sufrir mucho a la Iglesia. Martín Lutero, Calvino, bueno, Enrique VIII en Inglaterra. Fue un tiempo de muchas guerras en los países europeos, en los estados pontificios, conflictos en Francia con el Imperio Otomano. Es decir, fue un tiempo muy convulso, ¿no? En España, las guerras de las comunidades, de las germanías, tuvo su complicación política, social. Se había culminado poco tiempo atrás la Reconquista en España, un tiempo bonito y nada fácil. Y lo cierto es que en España, bueno, solo de ese tiempo así que vengan de pronto, San Juan de la Cruz, bueno, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Juan de Ávila, San Juan de Dios. Menudos santos hemos nombrado. Pues, ¿qué ocurre? Que en tiempos de dificultad también se puede aspirar a la santidad. Y que la santidad llama a la santidad. Es decir, que la vida de unos puede contagiar a la de otros. Pero eso que ocurrió en ese momento y que ella se relacionó con algunos de ellos, tiene en sus escritos, hablando de San Pedro de Alcántara, que hace una descripción preciosa de él. A ella le gustaba mucho consultar con personas santas y con personas letradas. O sea, ella, Teresa, aparte hemos dicho, era una mujer abierta de espíritu, muy alegre, muy decidida, muy valiente. Al mismo tiempo era reflexiva, era buscadora de la verdad, era fuerte. Pero ella quería estar segura siempre, quería contrastar lo que ella experimentaba para saber que estaba orientándose por el buen camino. Y le gustaba hablar con personas sabias y santas. Le importaban las dos cosas, ¿eh? Que tengan letras, que sean personas formadas, preparadas y que sean santas. Y con ellos, con algunos de ellos, compartió. Bueno, con San Ignacio, por ejemplo, no directamente, pero sí con jesuitas, y tuvo confesores jesuitas. Era una relación, em, yo creo que siendo ella mujer en el siglo XVI, un poco insospechada, en el sentido de que ella no solamente buscaba el ser hija espiritual de otros, sino que era madre espiritual de muchos. Y muchos también se relacionaban con ella como hijos del espíritu, ¿no? Para consultarle a ella. Era como un compartir la vida del espíritu y un deseo de tomar las decisiones prácticas y concretas, porque ella también tenía un sentido práctico y sabía que tenían que mantener los conventos y que tenía que sacarlos adelante y tenía que negociar con los más poderosos y ricos. Si hacía falta escribir al rey, se escribía al rey, y con los más sencillos y con los trabajadores, hablaba con todo el mundo, se relacionaba con todo el mundo para sacar adelante sus proyectos. También con los santos, era el deseo de compartir la vida del Espíritu, como decía, para tomar decisiones en la vida práctica que estuvieran de acuerdo con el corazón de Dios. Ninfa, hemos hablado, ella va fundando y llega un momento pues que le alcanza la muerte. ¿Cómo lo vivió ella, la cercanía de la muerte, y qué supuso la muerte de Santa Teresa? Pues ella era, como dije antes, una persona muy enferma, arrastraba muchas enfermedades, pero nunca se consentía el limitarse ella por la enfermedad. De hecho, en su última fundación, bueno, murió en Alba de Tormes, después de la fundación de Burgos. Ella, podríamos decir que iba literalmente arrastrándose de enfermedad, pero no cejaba en su empeño. Tenía entonces 67 años. Después de sufrir muchas enfermedades, después de haber vivido
Claro, eso no lo hemos mencionado, pero mucho, como la envidia es algo muy malo, ¿verdad? Pues tenía por ahí también gente que pues envidiejas y muchas cosas. Tuvo problemas hasta con la Inquisición, porque fue denunciada a la Inquisición. Ella que siempre estaba buscando em, el vivir de cara a Dios, el asegurarse de que lo que hacía estaba de acuerdo con, con la Iglesia, con el querer de Dios. Bueno, pues estuvo denunciada con la Inquisición, tuvo muchos problemas de ese tipo también. Y cuando llegó el último momento, ella que, hablando de la muerte, esa poesía que tiene que muero porque no muero, ¿no? En ese que muero porque no muero, es el deseo de encontrarse con Dios. Y cuando llegó a Alba tan enferma encima, tuvo que hacer un esfuerzo extra porque una gran dama de la casa de Alba iba a tener un hijo y necesitaba el consuelo de Santa Teresa y ella, pobrecilla, que estaba enfermísima, pues tuvo que ir hacia allí, después de la fundación de Burgos. Bueno, pues quienes fueron testigos de sus últimos días, de sus últimas horas, pues escribían cosas de las que ella decía. Y ahí se recogen sus palabras que decía: Señor mío, es hora de seguir adelante. Oh Señor mío y esposo mío, ha llegado la hora que tanto he anhelado, ¿no? La hora que tanto he anhelado es el ser consciente de que me voy a encontrar con Dios, consciente de que me muero, de que este camino recorrido en esta vida llega a su fin. Y sus últimas palabras fueron: en fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Es decir, que murió con la confianza de estar en manos de Dios, en el seno de la Iglesia, y consciente de haber llegado al final de su camino. Decíamos que todos los santos siempre son actuales, pero Santa Teresa, si cabe, de un modo especial. ¿Cuál es esta vigencia hoy de Santa Teresa que la hace tan cercana? Pues es que su espíritu sigue vivo. Fíjate, hay Fray Luis de León, voy a remitirme a muchos siglos atrás. Fray Luis de León, ese gran literato español, ¿no? Fue el que preparó la edición de sus obras, de las obras de Santa Teresa, y escribió un prólogo para esas obras. Y en ese prólogo dice él, mm, yo no conocí, lo leo, es literal, yo no conocí a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y la veo en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros, que a mi juicio son testigos fieles de su gran virtud. Fíjate, Fray Luis de León, que era tan sabio, dice sus hijas y sus libros, es decir, las personas que han encarnado su espiritualidad y los libros en los que ella misma ha plasmado esa espiritualidad. Bueno, sucede que hoy, tantos siglos después, ya no son solo sus hijas, las de sus palomarcicos, son los miles y cientos de miles de personas que a lo largo de los siglos, hoy, unos religiosos, otros laicos, se siguen alimentando de su espiritualidad. Entonces esas ramas que hemos dicho que ha sido como una fuente con muchos ramificada en muchos arroyuelos, esos que decíamos antes que cada uno ha subrayado un aspecto de Santa Teresa, porque Santa Teresa es muy rica y muy compleja, entonces cada uno ha subrayado un aspecto y cada uno ha seguido su camino, pero todos bebiendo de la fuente de Santa Teresa. Hoy seguimos leyendo muchas personas en el mundo entero, leyendo sus obras, alimentándonos de su espiritualidad y alimentándonos, yo también puedo hablar por mí, yo he recibido no solo de las obras de Santa Teresa, sino de personas que han recibido su espiritualidad, que han vivido su espiritualidad, para mí han sido un testimonio. Yo espero haberlo sido y seguir siéndolo para que otras personas se sientan atraídas por eso que Enrique de Ossó
amaba tanto, que era la experiencia de Dios en Teresa de Jesús. O sea, ese camino, ese saber enseñarnos con el testimonio de su propia vida y plasmada en sus obras, cómo se puede vivir feliz con Dios, para Dios, buscando la verdad, la belleza y el bien. Si hoy está extendida por todo el mundo, en tantas lenguas, en tantos distintos carismas en los que se ha ramificado, en religiosos y en laicos, y en personas que no son religiosas, que no son creyentes, pero que acuden a Santa Teresa porque ven en ella una humanidad de una categoría y una espiritualidad que, aunque no se comparta la fe, admira. Además de los aspectos culturales, literarios, que son riquísimos, riquísimos. Claro que sigue viva. Ninfa, para acabar, no me quiero despedir sin hablar de las obras, de los libros. ¿Tú cómo aconsejarías a alguien que se quiera acercar a Santa Teresa? ¿Cómo debe leer a Santa Teresa? A ver, pues primero, para que no diga yo todo camino de rosas, tengo que decir que la primera vez que alguien se acerque a Santa Teresa, a lo mejor le puede, es fácil que tenga una pequeñita dificultad al encontrar el castellano antiguo. ¿eh? Eso es cierto. El castellano antiguo que supone un pequeño esfuerzo. Es verdad que ha habido intentos como de modernizar su lenguaje y hay personas que pueden preferir el leerlo con el lenguaje como más modernizado para que sea más fácil de leer. Pero yo tengo por experiencia también conocido y sabido que cuando uno se acostumbra a leer su lenguaje tal como ella lo escribió, ya no gusta el perder ese regustillo teresiano, que es que suena tan teresiano. ¿Cuál sería una forma práctica de adentrarse en las obras? Bueno, yo recomendaría mucho y quien esté interesado que busque un grupo de lectura teresiana, que hay en muchos lugares, en muchas ciudades, pueden acercarse a los Carmelos, pueden acercarse a tantas congregaciones que tienen espiritualidad teresiana, hay grupos de oración teresiana, hay grupos de lectura teresiana con la finalidad de leer con otros. Es algo tan sencillo como leer, pues a lo mejor empezar el libro de la vida, muy bien. Empezamos a leer el primer capítulo de la vida y lo comentamos. Entonces, unos con otros, siempre habrá alguien que esté más, digamos, más adelantado, ¿no? Que conozca más a Santa Teresa, y facilita el ir conociendo y acostumbrándose a ese gustillo que digo del lenguaje teresiano que luego gusta tanto. O sea, sus grandísimas obras son el libro de la vida, que ya hemos mencionado, el libro del Camino de Perfección, que en realidad es un comentario del Padre Nuestro, el Castillo Interior o las Moradas, que ya, bueno, merecería la pena leer un trocito de cómo cuenta ella, explica que nuestra alma es como un castillo, todo de diamante o muy bello cristal, y que es también que tiene muchas moradas, unas dentro, otras fuera, y en la más principal de todas ellas vive Dios. Y va explicando cómo podemos ir entrando en esas moradas. Y hay realmente un estudio psicológico impresionante, una visión antropológica y psicológica impresionante, porque ella lo explica todo por su experiencia. Lo que otros han descubierto luego con muchos estudios, ella lo explica por su propia experiencia. Es una maravilla el Castillo Interior o las Moradas. Y luego las fundaciones, en las que cuenta cada una de sus fundaciones, que también son pues muy bonitas, y que hubo una serie de televisión protagonizada por Concha Velasco, que puede ser una introducción para que cómo fue una fundación y luego empezar a leerlo. Pero sí que es muy interesante ponerse en contacto directo con las obras de Santa Teresa, porque también la historia nos dice que ha habido personas que solo con la lectura de Santa Teresa, por ejemplo, Edith Stein, la filósofa de familia judía alemana, discípula de Husserl, bueno, pues con una lectura
del libro de Santa Teresa, que lo encontró en la biblioteca de un amigo suyo, se pasó la noche leyendo el libro y al final dijo, aquí está la verdad. Y se convirtió, no solamente se convirtió, murió y como monja carmelita, entró carmelita y fue asesinada por los nazis en Auschwitz, ¿no? Y ahora es santa. Edith Stein y tantos otros que con el contacto directo de Santa Teresa se les ha cambiado su vida. Yo creo que merece la pena. Hermana Ninfawa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado no solo a conocer mejor la vida y la espiritualidad, sino a vibrar con el espíritu de Teresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Tenderness grows, tearing my fears apart, and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're so lovely, never, ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. You're so lovely, never, ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look
tonight. Agradecemos a la hermana Ninfa Watt que nos haya ayudado a profundizar en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez, que nos descubre los guiños de un Dios que siempre es providente. Buenas noches a todos y paz en lo que vivís ahora mismo, en este momento de vuestra vida, en este instante. Me encuentro aquí en un lugar muy especial, si es que no es especial cualquier lugar que pisamos, si es que no es cualquier lugar el centro de la historia y del mundo en aquello que vivimos, porque donde estamos es la patria, es el hogar, si nos dejamos envolver por esa certeza de que nuestra vida está en el corazón de Dios y está arraigada en lo que verdaderamente importa, aunque nos sintamos desamparados y tantas veces en el aire. Estoy en Fátima, he llegado ayer desde Roma. Estoy en este lugar tan particular, tan sobrecogedor, donde verdaderamente se puede orar. También, si es verdad que no se puede orar en cualquier sitio, pero claro que sí. Pero aquí hay un ambiente especial que favorece. Estoy en la casa de los carmelitas, que se llama la Domus Carmeli, enfrente de la iglesia grande, donde están enterrados los pastorcillos, y desde aquí iniciamos hoy un congreso nada menos que sobre la hermana Lucía, un personaje interesante, una mujer que fue 57 años, carmelita descalza, después de pasar más de 25 en otra congregación, en las Doroteas. Ella muere con 97 años. Una vida que es muy interesante conocer, más allá de las apariciones. Y estamos aquí para escuchar, para aprender, para abrirnos a la gracia de esta mujer que tiene una palabra profética que decir con su vida sencilla y escondida. Llego a este lugar siempre sobrecogido, porque aparte de ser un lugar de peregrinación tan multitudinario, vengo, por cierto, claro, de Roma, donde durante estos días y durante todos estos meses hay multitudes de gente que llegan para vivir el jubileo, para atravesar la Puerta Santa. Y estamos siempre atravesando puertas santas, y la puerta de
cada situación y de cada momento que en la vida nos toca afrontar y atravesar. Y cuando leemos las vidas de las personas que nos han marcado, descubrimos que para llegar a ser luz, pequeña o grande luz, tuvieron que atravesar murallas, puertas y ir más allá de las fronteras de lo que conocían y perderse también. Y continuamente en nuestra vida estamos perdiéndonos para dejarnos encontrar, estamos entrando en territorios que no son territorios de seguridad, son territorios de no saber, como quien tiene que volver otra vez a dejarse nacer a algo que no está en los libros ni está escrito en su propio anhelo, sino que se dibuja cuando uno se deja conducir y se abandona. Así que estoy aquí para vivir estos días con unas 200 personas o más que venimos a la escuela de la historia cotidiana y entregada de hermana Lucía, con varios elementos que son muy, muy interesantes, sobre todo este cambio de foco de la Lucía vidente de Fátima, la mayor de los tres pastorcillos, Francisco, Jacinta, y ella tenía 10 años cuando las apariciones del ángel primero y luego de la Virgen, el 13 de mayo del 17, y recordando que Lucía anheló siempre desde el inicio, desde muy prontito, desde la séptima aparición, que vio la visión de la Virgen, era vestida con el hábito del Carmen y el escapulario, y desde siempre anheló ser carmelita, pero por circunstancias de la vida, también por designios, vivió más de 25 años con las Doroteas, y tuvo que afrontar después de las apariciones una gran noche de la fe, una gran noche del espíritu, una gran purificación. Le tocó obedecer mucho en la vida y lo supo hacer con estilo, con sentido del humor, con docilidad, aunque había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, y me sobrecoge mucho esta actitud de hermana Lucía, visitada por tantísimos cardenales, obispos, tan buscada, y sin embargo le tocó, en medio de todo eso, tan honrada, le tocó obedecer y vivir también en grande contradicción, y también aguantar mucho de las personas que querían también utilizarla. Bueno, sin entrar en estos terrenos, sobre todo me sobrecoge y me llama mucho la atención la vida de hermana Lucía. Hay dos elementos, dos columnas fundamentales en su vida, que son su vida mariana, cómo está arraigada en el sí de María, y ella renueva continuamente un sí interior, una entrega, una ofrenda a un proyecto de vida que ella no había elegido y que se le ofreció. Y en un momento determinado también la Virgen le pregunta y le dice si quiere ofrecerse al Señor, si quieren ofrecerse al Señor. Es como, parece muy, muy delicado, así como que se le pregunte si quieren. Y también la contradicción cuando ella siente que Francisco y Jacinta no van a permanecer mucho aquí, ella se queda desolada y la Virgen le dice que tiene una misión para ella. Bueno, cómo va aceptando los designios y va entrando en esa dinámica de un sí, de una entrega, de un abandono, en una vida también de escondimiento, porque estaba muy anhelando ese tipo de vida que se le ofrecía y que ella soñaba vivir en el Carmelo, y lo vivió a su modo, un escondimiento, siendo tan conocida, tan buscada, tan visitada de los papas, de los cardenales y de tanta gente, y sin embargo viviendo también íntimamente esta experiencia de un sí con María, y viviéndose
en el corazón de María. Me gusta mucho también la dimensión eucarística de hermana Lucía. Son como los dos pilares de su espiritualidad. La vivencia eucarística, porque ella siente desde su primera comunión, que la hizo con 6 años, siente como una fuerza especial, como una paz, como una invitación a vivir también el misterio de la Eucaristía. Hasta que en un momento determinado siente como que ella misma es el sagrario, como la morada del Señor, de Jesús, Eucaristía en su corazón. Esta actitud de Lucía, esta espiritualidad rica y sencilla, enraizada en la tradición del Carmelo y también en el corazón del Evangelio, que le lleva a vivir con humildad, con obediencia, con sentido del humor, y también cultivando y cuidando mucho una realidad que era también vocación suya, que era la unidad en la Iglesia. Y luchó y persiguió con esa actitud de docilidad despierta y de docilidad lúcida, reconociendo también las cosas que no le gustaban, pero al final también obedeciendo, sabiendo que cuando uno obedece y se mantiene en esa obediencia con lucidez, no con sumisión, al final Dios se las ingenia para llevar las cosas a donde hay verdad, cuando uno persevera en esa actitud como Teresa de Jesús. Así que en este lugar donde voy a orar con hermanos y hermanas durante estos días, hoy este día que pasa, ahora que estáis escuchando este programa en la noche del viernes al sábado, inicia el congreso que durará estos 2-3 días hasta el domingo a mediodía, y hablaremos de hermana Lucía y escucharemos la historia por dentro, la intrahistoria de esta mujer, como a partir de esa luz de lo que fue lo que fueron las apariciones, se abre un camino, una dinámica, un itinerario que queremos conocer, que queremos descubrir. Se acaba de publicar un libro que se titula Vivir en la luz de Dios, escrito por Ángela, que es la superiora de una congregación que tiene como centro la espiritualidad de Fátima, una mujer muy interesante, la vicepostuladora de la causa de hermana Lucía, y el padre François-Marie Letel, un carmelita nuestro, francés, que ha vivido muchos años en Roma y que está enamorado de los santos y que es un hombre ya entrado en años, pero entusiasta y lleno de una actitud muy bonita de ilusión, de entusiasmo, que es admirable. Bueno, los dos han escrito este libro que os recomiendo, Vivir en la luz de Dios. Y desde aquí, desde este lugar tan especial, os tengo presentes en la oración. Le pedimos a Lucía, pedimos al Señor que en las apariciones, en los regalos luminosos de la vida, como en los momentos de oscuridad, de sequedad, recordaré hoy en las palabras que tengo que decir que cuando conocí a la hermana Lucía, en una ocasión que la visité y que nos habló de 2 temas. Nos habló del tema de perseverar en la oración, de orar a pesar de la sequedad, a pesar de la oscuridad, a pesar de la falta de gusto, que permaneciéramos en la oración. Y también nos habló de la unidad, de la fidelidad a la Iglesia, de estar en comunión. Ya estaba muy mayor, me parece que esto era como 3 años antes de morir, estaba ya por los 94 años, pero fue un encuentro muy bonito, muy sencillo, de muchos frailes jóvenes de Europa que estábamos ahí en Coimbra. Desde aquí, desde Fátima, oraré, también en algún ratito acudiré a la capelina para orar. Estos días estuvo esa imagen de la Virgen que
que tiene en la corona la bala del atentado del Papa San Juan Pablo, y que es la que se venera en esa capelina, pues también, más que ante la imagen, más que en el lugar, más que en la realidad viva de aquello que estamos invitados a vivir, la presencia viva de un Dios que se hizo hombre y que sigue haciéndose historia y gracia para nosotros y sigue apareciéndosenos, recordando en estos días a tantos y tantas que en tantos rincones del mundo sufren, y nos acordamos siempre en estos días de pedir la presencia de María en Gaza, en Líbano, en Nigeria, en el Chad, en tantos rincones del mundo, donde ahora en Ucrania, por supuesto, en tantos rincones del mundo que no son noticia, donde hermanos y hermanas están siendo como oprimidos. Pedimos un poco de esa luz, de esa gracia que habitó la vida de hermana Lucía sin pretender nada y dejándose conducir. Pues desde aquí os encomiendo, os tengo presentes, y desde aquí, con el corazón sobrecogido y con el deseo de abrirme también a lo que es el proyecto de Dios y no a mi propio programa o mi propio proyecto, sintiendo que cuando nos arrimamos a María se abren caminos de vida insospechados, esos que pedimos para cada ser humano, especialmente los que se sienten más oprimidos y más maltratados. Os envío un abrazo fuerte y una bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through.
Hold on to this time we have and let the light shine through. Cayetana Jairi Johnson nos desvela a qué se refiere Jesús cuando nos habla de la señal de Jonás. En Jesús, en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues entre las lecturas preciosísimas que estamos teniendo estos días, como siempre, pues me voy a entretener en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, donde podemos leer: en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Pues bien, el motivo de Jonás junto con el tema de Daniel, pues son dos personajes altamente relevantes para el discurso de Jesús, también ya por extensión lo que representan los inicios de la era cristiana, y tanto para judeocristianos como para aquellos cristianos que ya se va a incorporar del ámbito gentil, pues son dos personajes redondos desde el punto de vista de la regeneración, la redención, la salvación y también la resurrección. De hecho, este personaje de Jonás pues tiene pues un buen recorrido desde el punto de vista de los comentarios, ¿no? A pesar de que es un libro pequeñito, porque tiene 4 capítulos, pero da mucho juego desde el punto de vista de la exégesis rabínica, y para ello pues tenemos numerosas historias que en ocasiones pues también entretienen mucho, ¿no? Porque tienen este estilo típicamente judío de la Haggadah, que es lo que nosotros, o para nosotros, es el equivalente a las parábolas, y de verdad que entretiene muchísimo leer todos los comentarios y las historias pedagógicas que surgen alrededor de esta figura de Jonás. Sabemos por el texto bíblico, Jonás capítulo 1, que es hijo de Amitai, ¿no? Amitai pues significa en hebreo verdad, o está relacionado con la verdad, la honradez, la honestidad, y por tanto pues no es que sea una figura Jonás que, a pesar de huir del mandato de Dios de profetizar, no significa estrictamente que sea algo negativo, porque también Jonás en este sentido está siendo honesto, y todo porque sabemos por el libro de Reyes que hay este Jonás histórico que es enviado por Dios pues a predicar a Jerusalén, y ni bien apenas iba llegando a Jerusalén pues se entera de que los habitantes de Jerusalén, los israelitas, se habían convertido en masa. Entonces le empezaron a acusar a Jonás de falso profeta, que no había prosperado en su misión, y Jonás ahí pues se siente dolido, se siente herido en su vanidad de profeta, y entonces ahí es cuando decide irse a vivir entre los asirios, a Nínive, que es una gran capital en su momento del imperio asirio, junto con Ashur y Borsippa, otras ciudades, corresponde con la actual Irak. Entonces esta ciudad de Nínive pues era una ciudad señorial, elegante, comercial, había riqueza y diversas gentes que iban y venían, ¿no? Por su posición geográfica. Entonces Jonás pues está viviendo entre ellos y de nuevo recibe esta llamada de Dios, según nos narra la historia, ¿no? Ya de su libro propiamente dicho, y entonces inmediatamente Jonás sale volando, y nunca mejor dicho, porque el nombre de Jonás significa paloma. Entonces esta combinación entre la figura de Jonás como el profeta que vuela, ¿no? Que escapa, y el nombre pues es una coincidencia muy curiosa que va a enlazarnos directamente con el gran tema del libro de Jonás, que es la ballena.
Entonces es una historia, la ballena de Jonás, que inspira pues la novela de Moby Dick, por ejemplo. También inspira la historia de Pinocho, donde hay un momento en que tanto Pinocho como su padre, digamos artesano, Geppetto, pues son también tragados por una ballena. Y bueno, pues todo este tipo de temas, ¿no? Pues que sugieren tanto, estimulan tanto la imaginación, pero también con ese valor añadido bíblico, ¿no? De redención y de sanación dentro de todas los cuentos, ¿no? Las narraciones rabínicas, pues se nos dice que este Jonás pues es el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? A quien el profeta Elías pues ayudó en un momento dado, ¿no? Esta viuda de Sarepta pues está viviendo una gran hambruna, tiene un hijo y entonces se encuentra con el profeta Elías y le ofrece le pide alimento al profeta y ella accede, ¿no? Dentro de lo poco que tiene pues le ofrece sustento al profeta. Poco tiempo después el hijo de esta viuda pues fallece y entonces Elías le devuelve la vida, ¿no? Pues según los rabinos, este hijo vuelto a la vida, pues es el profeta Jonás, ¿eh? Y entonces este Jonás, pues después, poco más adelante, se va a convertir en discípulo del profeta Eliseo, a su vez, ¿no? Discípulo del gran profeta Elías. Entonces, pues hay una serie de hilos conductores y de historias que redondea muchísimo, ¿no? Lo que es esta figura de Jonás y no es casualidad que con el tema del arrepentimiento, ¿no? Sobre todo ese salmo penitencial que compone en las entrañas de la ballena, pues surge también un tema muy bonito pues para entender la importancia de la figura de Jonás para el cristianismo por la asociación con el pez, ¿no? Es una ballena, es bondadosa, ¿no? Está haciendo su misión para Dios. En este sentido vemos cómo la naturaleza favorece las acciones divinas y además obedecen sin rechistar, lo mismo que la vegetación, toda la creación, ¿no? Está dispuesta siempre a colaborar con Dios y entonces pues hay comentarios y hay también pues algunos artículos pues sumamente chuscos, ¿no? Pues para entender este papel de la ballena y bueno, leí también hace poco pues acerca de un rabino que le pregunta a un biólogo marino acerca de cómo están hechas las ballenas por dentro, pues para entender este relato, ¿no? Porque como el libro de Jonás se lee en Yom Kippur, pues que lo hemos tenido hace pocos días, ¿no? El gran día de la expiación, por lo que representa, ¿no? De conversión y de volver, ¿no? De limpio, ¿no? De cualquier pecado, de cualquier debilidad, pues hubo esta ocurrencia de un rabino preguntando a un biólogo marino, pues cómo es una ballena por dentro, ¿no? Para saber cómo podría vivir un hombre dentro. Y claro, el biólogo pues le dice, ¿no? Que sería muy difícil que alguien pudiera sobrevivir 3 días dentro de una ballena porque los ácidos, ¿no? De las entrañas de la ballena son muy altos y entonces desintegra inmediatamente cualquier criatura que le vaya a entrar a su estómago. Entonces, por eso pues también nos da una relevancia acerca de esta historia de Jonás, que donde la posibilidad humana de sobrevivir es ínfima, pero las posibilidades de Dios son infinitas. Entonces, por eso pues también le da mucha relevancia, mucho juego a que por intermediación de Dios, pues Jonás pudiera haber sobrevivido 3 días en el cuerpo de esta ballena. También con este sentido redencional que también desde el punto de vista de la lectura que está haciendo Jesús sobre sí mismo, que es también la lectura judía, de entender eso como una muerte y una resurrección de la tumba y volver a la vida, ¿no? Todo este juego, ¿no? De imágenes, de simbolismos tan ricos en el judaísmo, pues es lo que sirve para que gráficamente Jesús utilice al profeta Jonás para estas explicaciones. También, pues según los rabinos, el rabí Tarfón, por ejemplo, no ahora me viene a la mente, pues va contando más historias acerca de esta relación del profeta Jonás y la ballena, establecen un diálogo, ¿no? Pues también hay estos temas, ¿no? De grandes personalidades que hablan con las criaturas, con animales, ¿no? Tenemos el caso del profeta Balaam hablando con una burrica, pues todas estas cositas, ¿no? Recrean también muchísimo lo que debió estar viviendo Jonás, haciéndose amigo de la ballena. Y entonces hay un punto que Jonás, la ballena, no, mejor dicho, le dice a Jonás que
debe darse el encuentro con el gran monstruo Leviatán para ser devorado la ballena, ¿no? Devorada la ballena. Entonces Jonás pues le da mucha pena esta circunstancia y le dice que no, dice vamos a ir juntos a ver a Leviatán y vamos a ver cómo solucionar esta cosa, ¿no? Este tema del banquete escatológico pues también forma parte del relato de Jonás, puesto que estamos con un tema de fondo en este profeta de un altísimo nivel de recuperación, de sanación del mundo, también de mesianismo, todos estos contenidos típicos de una era escatológica que muy bien va a recoger Jesús de Nazaret utilizando tanto la figura de Jonás como también la figura del profeta Daniel. Entonces se dirigen a dar el encuentro a Leviatán y en el momento en que abre la boca la ballena, pues aparece Jonás y le muestra su señal. Esto que dice Jesús de la señal de Jonás no es ni más ni menos que el sello de Abraham, es decir, la circuncisión, porque Dios, el primer pacto que hace con el patriarca es a través de la circuncisión, que se considera en el judaísmo el escudo, el magén que protege a todos aquellos que se circuncidan, ¿ok? Entonces, pues ante la al mostrar esta señal, pues Leviatán se asusta tremendamente y sale huyendo. Y de esta manera, pues también Jonás salvó a la ballena y en premio, pues la ballena le enseña los rincones bellísimos de la creación de Dios, le enseña los pilares de la tierra, que entre otras es el Eben Shetiah, que es la piedra fundacional de Jerusalén y del sagrado templo de Dios, ¿no? Entonces, al ir contemplando el mundo y sus maravillas y las piedras preciosas, etcétera, pues este fue el regalo, ¿no?, que hizo la ballena a Jonás en agradecimiento, y también ya Jonás pues está restablecido, se da cuenta de lo mal que lo ha hecho con respecto a Dios al negarse a ir a profetizar a Nínive, y esto también pues le da el realce grande, que aunque en el libro de Jonás pues tenemos a un profeta gruñón que se enfada muchísimo, ¿no?, con la conversión inmediata de los ninevitas, si bien apenas acaba de empezar a profetizar, pero no deja de ser que ha vivido una experiencia sumamente enriquecedora y transformadora con esta generosidad del gran pez, quien logra vivir, y por ello pues el pez también le deposita en la tierra seca de manera amable, tranquila, para que luego ya Jonás pues siga viviendo su vida. Entonces pues esto es lo que quería comentaros en este programa de hoy, que esto pues da mucho juego para la imaginación, pues para también tener estos puntos de vista amables, ¿no?, del relato de Jonás, y siempre recordar las numerosas manifestaciones iconográficas del tema de Jonás, la ballena, que tenemos en el arte paleocristiano, en catacumbas, en sarcófagos y numerosas manifestaciones que siempre nos van a archivar de la importancia de este personaje para los judíos, también para los cristianos, y que sigue estimulando el imaginario religioso bíblico hasta nuestro presente. Así que hasta aquí el programa de hoy. Se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo la razón y la fe son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Claro, nosotros ya la semana pasada hablamos de Santa Teresa y la Eucaristía, pero me encanta que se siga celebrando así Santa Teresa. Y me ha gustado muchísimo la entrevista que se le ha hecho a Ninfa Watt, claro que como es teresiana. Me gusta muchísimo cómo ha sentido el padre Javier Mairata, que es maestra de vida y oración, y como le iba preguntando, en el fondo, claro, lo que le ha preguntado es su experiencia. Y es muy bonito porque de Teresa de Jesús se transmite completamente la experiencia. Y esa realidad que sentimos tú y yo tanto de lo humana que es y lo profunda que es en ese sentido de la humanidad y de Cristo. Bueno, nada más. También me gusta que el padre Miguel Márquez, bueno, que se haya hablado y celebrado tanto de Santa Teresa. Pues ahora, José Manuel, a nuestro diálogo. La ciencia sin religión y la superstición. La ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia está ciega. Mira, es una afirmación que se le atribuye a Albert Einstein. Él decía que son necesarias para la comprensión integral del mundo. Deben coexistir para evitar la cojera en la búsqueda del conocimiento. Claro que sí. Ambas son necesarias. Es la gran realidad que Benedicto XVI presentó siempre, la razón y la fe. Las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe ilumina la razón, protegiéndola de sus limitaciones y ampliando su capacidad para conocer la verdad, mientras que la razón valida la fe, demostrando su racionalidad y capacidad de promover el bien humano. Pero nosotros centrando ahora la razón en una dirección muy concreta, por la situación actual, la ciencia, porque es que la razón humana está abierta a todo, no solo a la ciencia, está a la belleza, a la filosofía, a la ética, al asombro, bueno, a todas nuestras preguntas, a un horizonte sin límites, a la gran realidad, a la trascendencia. La ciencia tiene que estar abierta siempre a la investigación, al asombro. Por eso una ciencia sin religión, sin apertura, sin trascendencia, continúa, es que no sería posible para sus preguntas, para su investigación, porque sería una ciencia coja, se limitaría completamente a sí misma. Ahora, por otra parte, que lo que no es religión y que decimos que es superstición, es decir, creencias infundadas, irracionales y a menudo yo creo que buscadas completamente como en el miedo o en la ignorancia. Sin embargo, el problema de la ciencia coja, como tú dices, surge en personas que aceptan ciegamente el conocimiento científico, sin una comprensión crítica, convirtiendo la creencia en la ciencia en una nueva forma de superstición. Un auténtico creyente, un auténtico cristiano, jamás desprecia la ciencia. ¿Cómo va a despreciar la capacidad de la razón con la que Dios ha creado y redimido al ser humano? La vida humana, la cultura, las mismas ciencias que falsean cuando se dejan invadir por ciencias en las que se adopta una actitud sesgada, coja, sean las que sean, ética, sociológica, psicológica, política, económica, crítica, histórica, todo falla. Es verdad. Por eso, mira, nuestro amigo Henri de Libac, él llama ciencias ciegas a las que caminan por ámbitos que no le corresponden, las que toman la parte por el todo, las que hacen afirmaciones de una totalidad, de un sentido, pues que no les corresponde. La ciencia y el sentido de la vida humana
sintetizado en las grandes cuestiones, no han de estar separadas por un muro. Se abrazan en sus problemas, planteamientos, preguntas, respuestas. Y la religión, que no responde a todo lo que es el ser humano, a sus preguntas, al sentido de su vida, pues va en contra del mismo ser humano y de su mismo sentido. Y desde luego, Carmen, la superstición no tiene nada que ver con la verdadera fe. Nada. Es la desviación del sentimiento y la razón. Realmente la superstición es extraña a la fe y contraria a la razón. Puede afectar a toda la vida y a toda clase de prácticas. La superstición mata la fe y puede afectar al culto, a la relación con Dios. Hay superstición en el atribuir a los sacramentos, a prácticas legítimas, un valor erróneo. Credulidad, sectarismo, pereza, superstición pueden estar pintadas con colores que se llaman cristianos, religiosos, pero no lo son. Claro, Carmen. es que fíjate, llevar la piedad hasta la credulidad, el sectarismo, la pereza, la superstición, pues es destruirla. Si falta el espíritu, el dogma se convierte en un mito y la Iglesia en un partido, dice Henri de Libac. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la superstición es un pecado contra el primer mandamiento, porque atribuye a cosas poderes que solo le pertenecen a Dios. Y no entendamos la palabra pecado también como algo extraño. Pecado es lo que daña al hombre, su naturaleza, su destino, su capacidad de Dios, y daña la relación con su Creador y Redentor, la relación con todo. En la historia del hombre está presente el pecado, y esta realidad se esclarece completamente a la luz de Cristo, de su humanidad, del Salvador de la humanidad, y que ha hecho que la gracia sobreabunde donde abunda el pecado. La razón y la fe son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Qué frase nos dejó San Juan Pablo II? Que pone de manifiesto, decía, la necesidad de armonía entre la fe y la razón para alcanzar la verdad completa. La ciencia, fruto de la razón humana, no la ciega o coja, nos abre más y más nuestras preguntas y nos da una idea de lo que desconocemos. Exacto. Ninguna ciencia de verdad engaña, sería contradictorio con nuestra razón. Esa capacidad que nos hace semejantes a Dios. El engaño está en quien no sabe, plantear el problema o en la solución que le da. Oye, es formidable que la ciencia acabe con la superstición. Muy bien, así se depura la fe. La ciencia puede probar que el universo llegó a existir, pues por la causa que fuera. Una explosión, por ejemplo, que tuvo lugar en cierto momento, pero, oye, las preguntas siguen. ¿Qué causa produjo ese efecto? ¿Quién ha puesto la materia y energía en el universo? ¿Quién inventó el pensamiento, la capacidad humana para la ciencia? ¿Es serio y auténtico un racionalista que limita él mismo el campo de la razón y que la manipula y encasilla? Mira, Carmen, Unamuno, que a ti te gusta mucho, decía que la verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar y a ser ignorante. Vamos, volvemos a la postura de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Y Galileo nos hace sentir en lo tocante a la ciencia lo que Descartes en relación con la razón. La autoridad de un militar no es superior al humilde razonamiento de un hombre. Claro, ya puede humillar de personas, decir lo que quiera, que no. ¿Puede apartarse la ciencia de la sabiduría de la vida? Precisamente la ciencia es una buenísima herramienta que nos lleva más y más allá. Las respuestas de la ciencia siempre son nuevas preguntas. Una interpretación juiciosa de los hechos le lleva al científico a pensar
en una inteligencia, un pensamiento, un creador de todo? ¿Alguien puede creer de verdad que la primera célula se originó por casualidad? ¿Y qué es entonces la casualidad? No la causalidad, que pide la razón, porque en realidad constantemente nosotros nos preguntamos el por qué y el para qué. Pues esto es como creer que un tornado que pasara por un depósito de partes de todo un avión pudiera producir un Boeing 747. Y esto lo dice un científico británico, Fred Hoyle, astrofísico, matemático, premio Nobel, que ha muerto en el 2001. No podemos cerrarnos a las grandes preguntas sobre el misterio, sobre el infinito, sobre lo eterno temporal. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Una verdadera ciencia abre el corazón y la razón del hombre al asombro, a la admiración y ya profundamente a la adoración. Eso. La ciencia y la fe cristiana no están en contra. Exacto, lleva profundamente llevado a la adoración. Y en cambio, la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento de la nueva era y el fundamentalismo religioso ni son verdadera ciencia ni verdadera fe cristiana. ¿Por qué solo el hombre tiene esa racionalidad, esa libertad, esa manera de ser, que es la clave del universo, desde donde se sabe, se goza, se recrea el universo? Nuestra implicación en el mundo es profunda e íntima. Es muy significativo que estemos aquí y ahora y de la manera que estamos. El auténtico científico, sea matemático, físico, químico, biólogo, se admira de la gran belleza y poder de su campo, de su estudio. Mira, decía en clase un alumno, bueno, hoy es un buenísimo ingeniero de telecomunicaciones, pero es que es buenísimo lo que decía. Dios es un matemático de orden no finito, un químico, con mayúscula, claro, un biólogo. Él, esto es buenísimo, en nuestro lenguaje usó la ciencia, la sabiduría, no una ciencia, sino la ciencia para construir el universo. ¿Y por qué nos quieren lavar el cerebro, Carmen, para que no creamos en lo que vemos y admiramos? ¿Cómo es posible que no sea todo consecuencia de una creación deliberada y querida por Dios? Es que, ¿cómo nos quieren atornillar en la cabeza que todo lo que hay, el cosmos, los planetas, todo es fruto de una casualidad, Sí. de la nada? De la nada, si es nada, no puede surgir algo, porque es nada. Entonces, ¿no es más fácil entender que hay una voluntad creadora que lo ha creado todo? A mí me encanta cuando ya Aristóteles vio la necesidad de la causalidad. ¿Por qué y para qué? Es verdad. Mira, el Papa León XIV ve necesaria, en realidad lo que tú has dicho, queda sintetizado, la integración de fe y razón para el avance humano y social, promoviendo una fe razonada y comprometida, que dialogue con los desafíos del mundo contemporáneo y respete la tradición que supone compromiso personal con Dios y se traduce, fíjate qué bonito, en compasión hacia los demás, buscando la unidad y crecimiento en la diversidad. Carmen, es más racional creer que Dios ha creado el mundo que la nada. Y creer en la casualidad.
Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y ya sabéis que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección del programa hay mucha gente buena @radiomaria.es. Muchas gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's alright.